El domingo, como ustedes saben, se realizan las elecciones presidenciales y también de diputados nacionales por Córdoba. Hoy entonces, veda mediante, de candidatos ni hablar. Sin embargo, hoy podemos hablar de los problemas que insistimos en tener. Para eso, por suerte, no hay veda. Y uno de los problemas más serios que tenemos en esta provincia es el agua. Sobre el agua en Córdoba ya hemos hablado en otro informe. Sin embargo, como vinieron algunas lluvias, nos dijimos, y ahora está casi resuelto el problema, ¿no? ¿Será realmente así? ¿Será que ya no tenemos nada de qué preocuparnos hasta la próxima temporada de sequía? Escuche este informe, porque parece ser que no es así. Parece ser que sería mejor que no abandonemos ahora, justo ahora, el tema del agua en Córdoba. Escuche, le va a interesar, nos va a interesar. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Como ¿vos? siempre, al lado de Darío Esquef, que es quien nos acompaña en los informes de los viernes. Y esta vez hemos invitado al geólogo Carlos Seara. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo andas vos, Carlos? Bien, bien. Tocayo. Exacto. Bien. Y el tema que nos convoca es el agua porque, aunque, como dijimos en la introducción, ya lo hemos tocado, ya hemos discutido alrededor de distintos enfoques, creemos que es sinceramente uno de los problemas más graves a resolver en Córdoba, y hoy queremos darle otro enfoque, que es responder o intentar responder a la pregunta, bueno, ahora ya está, llovió en Córdoba, ya está, ya tenemos agua, ya resolvimos, corre agua por el río, ya resolvimos el problema. Se acabó. Entonces le preguntamos a la bióloga Ana Cingolani, quien es una estudiosa del tema y dirige un equipo que estudia sobre el agua en Córdoba, ¿cuál es el problema de fondo respecto al agua en Córdoba, Ana? Lo que pasa es que el problema de fondo tiene muchas aristas. Tenemos problemas de ciclos, de lluvia, de años secos, años húmedos, tenemos problemas ecológicos en las cuencas, y tenemos un problema grande que es cómo se está usando el agua. Entonces estas tres aristas, digamos, lo único que resuelve la lluvia es el problema del momento, de ahora. Pero vos sabés que a mí me enseñaron en la primaria, no sé a vos, Darío, que el agua es un recurso renovable. Por supuesto, es renovable. ¿Es renovable? ¿A vos te parece que es renovable? Ana, ¿es un recurso renovable? El recurso es renovable. Lo que pasa es que el recurso tiene una tasa, digamos. El agua se provee, incluso en los mejores años, o incluso si no tuviéramos ningún problema ecológico, llueve una cierta cantidad, de esa agua que llueve, una cantidad la usan las plantas, otra cantidad va a los ríos, y es una cantidad, digamos, con un límite, tiene un techo esa cantidad, una cierta cantidad de metros cúbicos por día o por año, es lo que se produce. Si uno consume más que eso, como cualquier recurso renovable, si la tasa de extracción es más alta que la tasa de provisión, hay problemas. De estos tres problemas que nos cuenta Ana, el primero es un problema estacional, o sea, hay estaciones de sequía en Córdoba. El segundo es cómo cuidamos el agua una vez que llovió, cómo la cuidamos. Y el tercero sobre el consumo. Darío, ¿cuál es, según tu opinión, de estos tres, el problema más grave? ¿O hay un cuarto, o hay un quinto? Sí, no se acaban solamente en tres puntos, pero podríamos globalizarlos en 3 puntos. El tema climático es muy importante. Tenemos un régimen monzónico donde alternamos eternamente entre sequías y periodos húmedos. La tasa de renovación, como dice Ana, es un tercio al año, y en un régimen muy, muy pequeño para Córdoba. Carlos Seara, lo presentamos al principio, es geólogo, es un estudioso del tema del agua, nos está acompañando hoy para poder ilustrarnos alrededor de este tema. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Estos tres son los principales factores, hay que agregarles cosas. Yo creo que pueden considerarse como los factores principales que acontecen y que nos llevan a esta problemática que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, creo que no son los únicos, o por lo menos el enfoque en general no manifestaría que pueden existir otras posibilidades.
Yo manejo algunos números A ver. de la provincia. La provincia, entre el recurso hídrico superficial y subterráneo de Córdoba, es de 90 metros cúbicos segundo. Divididos en este momento por los Perdón, Carlos, eso es lo que se produce. Claro, eso es lo que nosotros disponemos. Eso es lo que disponemos. La tasa de renovación anual. Exacto, exacto. Pero tenemos hoy en día una población de 2.700.000 habitantes en la provincia. Esto significa que a cada uno de esos habitantes le corresponden nada más que 3,9 centímetros cúbicos segundo por habitante. ¿Y ese es el consumo que estamos teniendo? No, es un consumo más alto el que estamos teniendo. La provincia de Córdoba, digamos, frente a esta situación y analizada desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, es la provincia más seca del país. Esto sucede en la mayoría de las provincias mediterráneas del mundo. Sí, indudablemente que el régimen climático, al estar alejado de los océanos, hace que nosotros dependamos exclusivamente de las lluvias autóctonas. Es decir, las precipitaciones que se producen sobre nuestros castillos de agua. Ahora, no hay otra. ¿Es verdad que esta vez tuvimos una sequía más prolongada? Esto no es lo que se repite año tras año. Esto no es un clima natural el que estamos teniendo este año en Córdoba. Nosotros hemos tenido una excepción en el periodo 1972-2000, que lo hemos titulado, o algunos lo titulamos como el pequeño pluvial del siglo XX, donde las lluvias fueron excepcionales. Nosotros tuvimos entre el 92 y el 93 un niño que duró 26 meses, con pluviosidad en el 92 arriba de los 1.200 milímetros y en el 93 arriba de los 1.300. Y entonces empezamos a tirar manteca al techo. Claro. Y creímos que nunca más iba a haber sequías en Córdoba. Entonces nos olvidamos de lo principal, que es investigar. Claro. Y no se hicieron investigaciones, y las últimas investigaciones que nosotros tenemos en materia hídrica datan de 60 años atrás, con otra población indudable. Vos sabés que en relación al problema del cuidado del agua, o sea, llueve, se recolecta el agua, hay una presunción que es importante a tener en cuenta, y que es que hay una gran parte del agua de lluvia que se pierde en la degradación de las cuencas. ¿Qué opinas vos, Carlos? Hay una ley que nosotros la conocemos como la ley de la hidráulica. De la precipitación, el 30% corre por la superficie. O sea, ingresa a los arroyos, a los ríos, a los manantiales. El 30% se infiltra y el 30% se evapora. Dadas condiciones ideales de clima, condiciones ideales de suelos. Porque si yo tengo un suelo abigarrado, una arcilla en superficie, el agua no se infiltra, entonces hay un 60% que está corriendo por la superficie. Las condiciones ideales significan también que yo tengo que tener una sombrilla sobre el suelo que sea protectora. Para que no destruya justamente el suelo. Exacto. Entonces, la eliminación del bosque ha hecho que gran parte de lo que podría evaporarse, de ese 30% del cual habla la ley de hidráulica, hoy en día esté corriendo por la superficie y buscando niveles más bajos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la sombrilla. Claro. Vos sabés que le preguntamos a Ana Chingolani, que es la bióloga que compartimos algunas de sus ideas recién, respecto al problema de la plantación de pinos en las sierras. Y ella nos decía, porque le preguntábamos si en realidad podía ser cierto que la mitad del agua que circula por las praderas en las sierras de Córdoba podía ser chupada, o sea, podría ser absorbida por estos pinos que necesitan gran cantidad de agua para su existencia. Fijémonos qué nos responde Ana al respecto. Puede llevar a la mitad, sí. En realidad no debería haber ni un pino en las sierras, ¿no? Digamos, en vez de fomentarse las forestaciones con pinos, se deberían, al contrario, se deberían, no sé si prohibir, pero por lo menos no se deberían estimular tanto, porque tiene un efecto que ya está muy estudiado y es muy conocido.
Fíjate qué importante el concepto. Ella habla, no sé si prohibir, pero casi extinguirlos. Venimos hablando de que los árboles actúan como sombrilla, paran esa lluvia para retenerla en el subsuelo y que no circule como avenida el agua buscando tierras más bajas y evaporar en otro lado. El pino estos árboles exóticos que consumen muchísima agua tampoco hacen de sombrilla, tampoco actúan como o sea, no frenan el agua. No frenan el agua porque justamente no tienen las copas grandes, no admiten sotobosque, o sea que es bastante complejo en detrimento del bosque nativo. Ahora yo te digo una cosa, si vos cuando llega Navidad, vos en vez de un pino de Navidad me metés una planta nativa, no sé si vamos a ponernos de acuerdo, así que algunos pinos vamos a tener que guardar porque si no en Navidad no tenemos absolutamente nada. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol, agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Y vos querías preguntar algo, Darío. La pregunta es la siguiente, pero si ya llovió y no se solucionaron los problemas aparentemente, ¿cuál es el punto de no retorno con respecto al suelo que alberga el agua en las altas cumbres? ¿Estamos en condiciones de recuperar el agua o ya debemos hacer diques o ya debemos traer agua del Paraná? Yo diría que ni lo uno ni lo otro de momento. El tema acá pasa por una investigación que tiene que recuperar la provincia de Córdoba a corto plazo o en forma inmediata, porque hay recursos hídricos como para poder todavía seguir sustentando la cantidad de población que tenemos. Lo que sucede es que no nos ayuda, por un lado, el sistema climático, no nos ayuda tampoco el criterio de la gente que dice ya llovió y se acabó el problema, porque el problema de las lluvias en estas épocas, sobre todo cuando estamos atravesando un periodo de sequía profunda, son lluvias aisladas, no son lluvias generales. Llueve en Córdoba, por ejemplo, 36 milímetros en el aeropuerto y 11 milímetros en el observatorio de Barrio Güemes. Claro. Entonces, ese tipo de lluvias no nos ayudan. La cuenca por citar un dique de Córdoba, la cuenca el dique de la Quebrada, por ejemplo, no se ha alimentado ni se ha recuperado absolutamente nada porque no ha llovido
en las cabeceras de los dos pequeños arroyos que conforman esa cuenca. Y resulta ser que si uno se pone a analizar también la obra en general, se da cuenta de que fue una obra de carácter político, porque una cuenca tan pequeña conformada por dos arroyos no justificaba nunca esa tremenda obra. Y los resultados fueron que se aprovechó el periodo de máximas lluvias que tuvimos entre el 72 y el 2000 y nos olvidamos de que en las épocas de seca no disponemos de la misma cantidad de agua y por eso hoy ese dique es un charco. Claro, también hay que sumarle que luego hicieron, pavimentaron una ruta que parte en dos la cuenca acuífera que alimenta al dique de la quebrada. Exactamente. Entonces sí. también dividieron las aguas, aumentaron el riesgo de sequía. Bueno, producto de no tomar en cuenta todo estos puntos. Vos fíjate que la falta de evaluaciones de impacto